comenzamos nuestra segunda jornada de taller de liderazgo, reinicio, bajo el tema Él no hará lo que a ti te toca. Así se llama el tema que vamos a abordar esta mañana. Él no hará lo que a ti te toca. Y yo le voy a pedir que sea así muy, ¿verdad? Muy líder y le diga a la persona ahí que tiene al lado, hermano, Él no hará lo que a ti te toca. Y seguido vamos al libro de Segunda de Reyes. Vamos al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo del 1 al 7. Vamos a leer esta historia de la que vamos a aprender mucho esta mañana. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Verdad? Extrañado Eliseo. Pero le dice: declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y le dice: no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Mire qué interesante. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Bien, entonces vemos aquí, ¿verdad?, a una persona que está entrando en una crisis muy fuerte, ¿verdad? Porque queda viuda, cosa que no es fácil. Luego de quedar viuda, resulta ser que su esposo deja una deuda, y yo me imagino grande. Y en el tiempo de antes, quiero que usted entienda esto: cuando una persona no podía pagar una deuda, tenía que pagarlo con trabajo. Y si la persona era una persona viuda o que tenía alguna complicación, sus hijos tenían que hacer esa labor hasta que la deuda se pagara. No se querían llevar a un hijo, eran 2. Yo quiero entender de que la deuda era grande, ¿verdad? Creo que es un proceso difícil, tanto para la persona que le debían, tener que optar por no recibir su recurso, sino recibir prácticamente la esclavitud de las personas. Entonces me imagino que la deuda era grande. Otra cosa que la Biblia no menciona, pero nos da a entender, es que esta muerte de este siervo, del esposo de la viuda, fue algo de sorpresa. O sea, fue algo repentino, no fue algo que estaban esperando, no fue algo que sucedió con previo aviso, ¿sí? O sea, porque quiero explicarme. A veces los procesos de muerte, ¿verdad?, es como que alguien enferma, entonces hay un tiempo para preparación, ¿verdad?, de organizar ciertas cosas, sino que esto fue un de repente. No dice la Biblia cómo sucedió, solo dice que sucedió. Entonces, esta mujer entra en una gran crisis, y esta mujer es esposa de uno de los hijos de los profetas. Y ella aclara a Eliseo que su esposo era un siervo de Dios. Entonces, una mujer entendida de la fe, era una mujer que no era ajena a la fe, ¿sí? Entonces ella entra en esta gran crisis. Y yo quiero que usted, en el siguiente cuadro, en este cuadro que estamos viendo, pero lo que yo voy a hablar, usted pueda verse de 2 maneras para ayudarnos y sacarle lo más que podamos al versículo. Mírese como la persona que está en crisis, primero, pero luego nos vamos a ver como el siervo que aconsejó a la viuda, porque todos ejercemos como
ministros, ¿verdad? Como líderes. Como este taller es de liderazgo, es importante ver también ese cuadro. Pero también todos somos, ¿verdad? Aquí mortales, todos somos aquí creyentes, todos estamos aquí en la tierra y muchas veces nosotros también vamos a entrar en crisis. ¿Está conmigo? Entonces, algo interesante aquí es que la mujer busca al hombre de Dios. La mujer entra en crisis y busca al hombre de Dios. Y lo busca para pedir ayuda. Porque es sano pedir ayuda. Vuelvo a decir, es sano pedir ayuda. Y ella llega y el tipo de ayuda que pide es un consejo. Prácticamente ella le está comentando la situación, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Ojo, ella no buscó al siervo de Dios para que le resolviera el problema. Lo buscó para que le diera una palabra, una instrucción, un consejo. ¿Está conmigo? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender que las personas que están a cargo nuestros espiritualmente, por ejemplo mi líder, porque aquí hay líderes que tienen líder, o nuestros pastores, no nos van a resolver el problema. No se trata de que nos resuelvan el problema, porque el problema es tuyo. Pero sí podemos acudir a buscar una guía, un consejo. Está conmigo, porque muchas personas cuando entran en crisis buscan ayuda, pero lo que quieren es que les resuelvan el problema. Y muchas veces reciben un buen consejo, pero porque ese consejo no automáticamente te resuelve tu problema, te amargas y no escuchas el consejo. ¿Sí? Y eso es muy, te pone en una posición muy difícil porque ya tienes el consejo. El consejo está, imagínate, te dan el mejor consejo, un 10 de 10 de consejo. Pero como tú quieres que te resuelvan el problema, tú no escuchas el consejo. Y tenemos que entender que el consejo es parte de la solución del problema. Pero esta mujer estaba muy clara en eso, ¿verdad? Que ella lo que necesitaba era una instrucción, una ayuda, una guianza. Una mujer de fe, pero que en ese momento ella había sido de alguna manera, ¿cómo puedo decir? No estaba pensando con claridad. Un luto, una deuda, me quieren llevar los hijos, no estoy pensando ya con claridad, necesito un buen consejo y busco a la persona correcta que le puede dar el consejo. Entonces, muchas veces tu problema inicia la resolución de ese problema con un consejo, con buscar a la persona correcta que te va a dar un consejo, no con la persona que te va a decir lo que tú quieres escuchar, sino con la persona que tú sabes que te va a dar una palabra de sabiduría y una palabra de fe. ¿Puedes decir amén? Ahora está el otro cuadro, el cuadro del siervo de Dios, del ministro de Dios, que son todos ustedes, y algunos están en ese camino, ¿verdad? Que van a venir a abordarnos con problemas, van a venir a decirnos, a contarnos problemas. Y una de las cosas que yo quiero aclarar en este punto es muy importante, la oportunidad que tenemos en este taller es hablar asuntos puntuales. Usted tiene que venir acá no a recibir un mensaje así amplio, ¿verdad? Un mensaje así como de un creyente. No, usted tiene que venir aquí a recibir un mensaje de líder, ¿verdad? Del asunto de liderazgo. Por eso va a ser muy específico, por eso no lo vaya a menospreciar. Entonces, usted va muchas veces a recibir a esa viuda o a esa persona en crisis. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que las crisis de las personas también nos cargan a nosotros. Y eso también nos desgasta. Y este taller se trata de eso, de cómo quitar lo que no debes de cargar y que cargues lo que debes de cargar. Y muchas veces no nos queremos sentar con las personas porque prácticamente nos sentimos responsables de darle la solución a su problema. Y queremos evitar a nuestros discípulos porque sabemos los grandes problemas que nuestros discípulos tienen y a veces no tenemos la solución. ¿Verdad? O sea, la solución no está en nuestras manos. Obviamente, si por misericordia del Señor usted puede dar una solución contundente porque está en sus manos, pues yo creo que como buen cristiano usted lo va a hacer. Pero la mayoría de las veces la solución no va a estar en ti. Tú tienes que entender que todos sus discípulos tienen un proceso con Dios y Dios está tratando con ellos. Y tú no puedes meter la mano ahí porque el Señor le va a hacer así, ¿ve? No meta la mano, no se ha metido. Ahora, no significa que somos ajenos al problema, pero lo que nosotros tenemos que hacer es siempre, diga conmigo, siempre tener una palabra de sabiduría, de consejo y de fe, o sea, de instrucción. Esa sí es nuestra responsabilidad.
Nosotros no podemos ver a una persona en problema, ¿verdad? Y luego hacernos ajenos o por buscar empatía llorar con ellos. Porque al no tener la palabra de sabiduría, al no tener la palabra de instrucción de fe, muchas veces lo que hacemos es buscarle empatía, es decir, caer bien y hablar como ellos hablan, llorar con ellos, hacerle segunda a lo que ellos están diciendo, también hablar con un prejuicio. Y no es así. A mí me llama mucho la atención cómo esta mujer busca al siervo y cómo Eliseo era realmente alguien entendido. Porque su primera reacción es, ¿y qué quieres que haga yo? O sea, Eliseo sabía cargar con lo que tenía que cargar y sabía no cargar con lo que no tenía que cargar. Pero la primera reacción fue, ¿y qué quieres que haga yo? O sea, como que no le dio tiempo de pensar, ¿verdad? Pero después le dijo, bueno, yo fui al taller de liderazgo, ¿verdad? Entonces, no le tengo la solución, pero tengo una palabra de fe para esta mujer. Entonces él se prepara como un hombre de Dios y le dice, ¿qué tienes? Y ella le dice, nada. Ay, así está difícil, ¿va? Así está bien difícil, porque le pregunta, bueno, declárame, le dice, hazme una declaración de todo lo que tienes. O sea que él esperaba que le dijera, no, bueno, tengo esta cosa, por aquí tengo esto, por acá tengo un carro por acá, que está ahí malo, pero lo puedo reparar. Él creía que, o sea, el siervo esperaba que le diera opciones, ¿verdad? Para darle un mejor consejo. Y él le dice, no tengo nada. Entonces, el problema era problemón. Y ya los hijos se los estaban llevando. Entonces cualquiera puede entrar ahí a buscar empatía. Qué barbaridad. Y esta gente que se lleva a tus hijos, qué barbaridad, qué injusticia. No, yo vamos a orar que de la venganza del Señor y que traiga juicio sobre esa gente. No. Entonces el siervo dice, bueno, una vasija, ok, muy bien. Entonces vas a hacer esto. Ve y busca a todos tus vecinos, manda a tus hijos y pídeles, ¿verdad?, que te presten vasijas. Y estas vasijas tienen que estar vacías, ¿verdad? Y le dice todavía, y que no sean pocas. Me encanta la sabiduría en el consejo. Cuando nosotros vamos a dar un consejo, debemos de discernir a quién se lo estamos dando. Una persona en crisis, ¿cómo piensa? En poco, porque está en crisis. Esta es su mentalidad, a mí no me pasan cosas buenas, todas las cosas malas me pasan a mí, ni siquiera me van a querer prestar las vasijas, o sea, ¿verdad? Una persona en crisis se vuelve negativa. Entonces, el profeta tiene que ser muy contundente al momento de atacar la mentalidad de esta persona y le dice, ojo, que estén vacías y que no sean pocas. Como quien dice, yo sé que vas a ir a pedir pocas, porque ahorita todo es poco para ti. Pero la bendición del Señor no va a venir en poco, va a venir en mucho. Y tú tienes que ser compatible con lo que Dios va a hacer. Tú tienes que convertir en esa persona compatible a la manera en la que Dios piensa, no en que siga pensando como ella piensa o tú también pensar como ella piensa. Para poder dar consejos, hermanos, tenemos que estar dispuestos a no ser populares. Porque a veces lo que queremos ser es popular, es decir, coincidir con lo que la persona está pensando. Tú tienes que estar dispuesto a decir, eso no es así, estás pensando mal, eso no está bien. Eso que acabas de decir ahorita no es la manera de hacerlo. Y hay gente, ¿verdad? Y si eso lo afecta a él, bueno, ¿y acaso vamos a negar a Dios por una circunstancia? Entonces, la mujer obedece, va, ¿verdad? Y lo que me llama la atención a mí es que del aceite que ella tenía, de lo que ella tenía, de lo único que ella tenía, no de lo que no tenía, sino de lo que ella tenía, vino la solución. Siempre Dios, aunque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente, en toda solución Él te va a involucrar a ti. Y ojo, Él siempre hará su parte, pero nunca va a ser la tuya. Entonces lo que esta mujer recibe es una instrucción donde Dios hace la solución,
¿verdad? De lo que ella tenía, no de lo que ella no tenía. Hay gente que quiere resolver con lo que no tiene y por eso se frustra. Quieren resolver con lo que no tiene. ¿Cuántas cosas tenía esta mujer? Nada, solo una vasija con aceite. ¿Y qué vio el profeta? ¿Lo que no tenía o lo que tenía? Lo que tenía. Escucha, cada vez que des un consejo, tú tienes que ver lo que la persona tiene. Y esto es un modelo de Jesús. Cuando los discípulos llegan a decirle, Señor, la gente tiene hambre, despáchalos, ¿verdad? Tienen hambre, están cansados. Y Jesús les dijo, denme de comer ustedes. Y los discípulos dicen, no, pero Señor, si lo que tenemos son 200 denarios. Que quiero aclarar que no era poco dinero, ¿verdad? 200 denarios eran 200 días de trabajo. Ayer saqué más o menos la conversión y si el salario mínimo es 9,000 empiras, más o menos tenían como 60,000 empiras, porque eran 200 días de trabajo. O sea, en caja chica 60,000 empiras. No era como que andaban acabados el ministerio de Jesús, ¿verdad? Pero era caja chica, ¿verdad? Y no tenían cómo resolver y Jesús les dice, bueno, es que el problema no siempre es el dinero. ¿Qué más tienen? Porque para algunos de nosotros el problema siempre es el dinero y a veces no se trata de dinero. ¿Qué más tienen? No, pues tenemos, vamos a ver qué tenemos. Y fueron a buscar, bueno, mira, tenemos 5 panes y 3 peces, o no me acuerdo cuánto era, pero por ahí era. Entonces Jesús le dijo, ve que sí tenían algo más. Y el Señor de ahí sacó la solución. Pero ¿sabe qué es el problema? Que a veces lo que tenemos lo menospreciamos. La mujer no miraba su solución en la vasija, como los apóstoles no miraban la solución en los panes y los peces que tenía el niño. Pero muchas veces de algo que nosotros estamos menospreciando es donde el Señor quiere sacar la solución. No de lo que no tenemos. Es más, démosle la vuelta a la tortilla. Digamos que hubiesen tenido 15,000 denarios ahí. Perdón, 150,000 denarios ahí. Digamos que el dinero sí estaba. ¿Esa era la solución para darle alimento a más de 15,000 personas? Y digo 15,000 porque si yo sé que la Biblia dice que eran 5,000, pero no se contaban las mujeres ni los niños. O sea que eran más de 15,000 personas, por sentido común. Pero digamos que hubiesen habido finanzas como para servirle 2 panes y un pescado por lo menos a cada persona. Pregunto, en ese momento con el dinero, ¿dónde compran el pan? En medio del desierto. ¿Cómo hacen para tener pescado para 15,000 personas en ese momento? ¿Quién almacena esa cantidad de pescados en medio del desierto? O sea que ellos estaban queriendo solucionar con el dinero y el dinero en ese momento ni siquiera era una solución. O sea, muchas veces nosotros estamos viendo que la solución va a llegar por el lugar que no es. Y recuerda, pastor, pero ¿cómo saber? ¿Cómo aconsejar a las personas y atinarle a la solución? ¿Cómo saber por dónde irme? Me está metiendo en problemas. Fíjate en esto, mira qué tienen. Y ahí va a estar la solución. No con lo que no tienen. Esto es más bíblico que otra cosa. Por ejemplo, la mujer del aceite, el puñado de aceite, el puñado de harina, ¿verdad? Que Elías le dice, mira mujer, hazme una torta a mí. Porque era lo único que tenía. Y esa mujer fue más trágica, le dice, lo único que tengo es un puñado de harina, es un puñado de aceite. Y después de comernos esa torta, nos vamos a morir con mi hijo. Y el profeta le dice, no, mira, házmela primero a mí. Ese profeta se parecía a su pastor. Házmela primero a mí. Y después que se la come, le dice, ay, que te quedó un poquito, hazme otra. Y a la mujer se pone nerviosa, como que esto es un abuso. Mira, tranquila, nunca va a escasear. Con lo que tienes, no te va a ajustar. Pero si se lo das a Dios, te va a ajustar. La solución está en lo que tienes, aunque sea poco, pero en lo que tienes está la solución. Otra cosa importante es que Dios no va a ir a hacer lo que tú tienes que hacer. La instrucción fue, ve y dile a tus vecinos que te presten vasijas y que no sean pocas. Ve y hazlo.
y lo hicieron. Dios no iba a ir a hacer eso. Hay gente que recibe una palabra, recibe una profecía y creen que la profecía va a ir a hacer lo que ellos tienen que hacer. La profecía es una instrucción que Dios te ha dado para que vayas y hagas lo que tienes que hacer. Y muchas veces la profecía está relacionada en hacer cosas no lógicas, pero sí cosas de fe. Porque lo que Dios necesita para hacer el milagro es tu fe. O el milagro de la persona que tú estás aconsejando. Nosotros tenemos un gran nervio con esto, los ministros. Cada vez que se da una profecía, nos ponemos nerviosos porque creemos que el único evaluado en la situación es el que da la palabra. Ajá, y el que la tiene que obedecer. Hay palabras que no se cumplen no porque Dios mintió o porque tenía indigestión el profeta. Simplemente la persona que lo recibió no estaba apta, no tenía fe, no hizo lo que tenía que hacer. Si Dios le dice a Alberto, Alberto, te espero en la esquina derecha y ahí te voy a bendecir. Y Alberto dice, qué bonita la palabra. Y se la anda contando a todo el mundo, pero nunca va a la esquina derecha. Dios está ahí esperándolo. Pero él nunca fue. Es un ejemplo. Entonces la palabra no se va a cumplir, pero no porque el profeta mintió, no porque el profeta tenía indigestión, no porque Dios mintió, es porque él no obedeció. Por eso tu palabra tiene que ser con sabiduría. Pero si está de acuerdo conmigo que no fue un consejo empresarial que le dio el profeta a la mujer, porque obviamente no empresarialmente no se puede pensar que algo nunca se va a acabar. Pero fue acompañado de fe, de una palabra de fe, de una palabra de sabiduría acompañada de fe. No necesariamente tiene que tener una lógica humana. Pero tú lanzaste un comando que si esa persona lo obedece en fe, el cielo va a responder. A mí me encanta cuando Josué está en la guerra, ¿verdad? Y aparentemente ellos necesitaban la luz, ¿verdad? Y para poder ganar la batalla, y él ora y dice, Señor, que se detenga el sol. Así dice en la Biblia. Y nosotros sabemos que el sol no gira alrededor de la tierra, es la tierra que gira alrededor del sol. Pero Dios no le dijo, está mal hecha, estás mal. No le hagan caso. A Dios no lo movió su conocimiento, a Dios lo movió su fe. Como no tiene conocimiento, ir a pedirle vasijas prestadas a los vecinos para con una sola vasija llenar todas las vasijas. Lo que se necesita es fe. Y me encanta que la fe te ponga a hacer cosas. Cuando Pablo predicaba, dice la palabra que la gente llegaba y como él tenía tanta demanda, es decir, como Pablo estaba tan lleno de la agenda, ¿verdad? Estaba tan atareado tratando de predicar, sanar y llevar la palabra a otros lugares. Las personas llegaban a decirles, Pablo, se está enfermo mi papá o enfermo un familiar y yo necesito que tú vayas a orar. Y lo que Pablo miraba en ellos era la fe. Él sabía que él no era el que sanaba. Pablo sabía que quien sana es la fe en el nombre de Jesús. Entonces Pablo venía y agarraba pañitos y oraba por ellos y le decía, ¿sabes qué? Ve y ponle este pañuelo a tu familiar y Dios lo va a sanar, ¿verdad? Y de ahí ellos se iban con el pañuelo. O sea, ¿qué lógica tiene eso? En la lógica cualquiera le dice, no, lo que no querés es atenderme, mejor decime eso. No, la gente, ok, y se iban y hacían gran viaje, tal vez viajaron 2 horas y llegaban y ponían el pañito y la gente se sanaba. Ahora, no es el método, no es que los pañitos sanan, no es el método, es la fe. Es que esa persona llegó con fe, recibió una instrucción, recibió una palabra de fe, se fue, obedeció, en el camino tuvo 2 horas para decir, lo que no quiso fue atenderme, o decir, lo va a sanar el Señor. Y en esas 2 horas mantuvo su fe hasta llegar a la persona enferma, poner el pañuelo y decirle, mira, yo sé que cuando oremos y declaremos acá en el nombre de Jesús, esto lo tocó un siervo de Dios, yo sé que vas a ser sano. Y el familiar le dice, pues dale. Y oraban en el nombre de Jesús, ¡pum!, y se sanaban. Pero no eran los pañuelos. No que si era papel toalla no iba a funcionar. ¿Verdad?
No que si fuese una servilleta no funcionaría. O no es que así se hacen los milagros con pañuelitos. No, no es que el método es la fe. Entonces, cuando tú estés dando un consejo, tú tienes que ser contundente con la persona que estás aconsejando. O cuando tú lo recibas, permite que sean contundentes contigo. Todo va a depender si tú lo recibes o no lo recibes. Pero Dios siempre va a sacar la solución con lo que tienes y nunca hará lo que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer, tú lo tienes que hacer. Muy bien. Ahora, si vamos ahí un capítulo atrás en Segunda de Reyes 3, ¿cuántos tienen ganas de ser líder? De aconsejar a sus discípulos. Así dan ganas, ¿verdad? 3:16. Cuando uno tiene que decir, dan ganas. Entonces, vamos a leer solo este pedacito y yo le explico qué está pasando. En el 16, quien dijo así, ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Entonces, mire qué interesante. Aquí también siempre Eliseo ya no está hablando con una viuda. Ahora, antes de hablarle a la viuda, aconsejó a un ejército. Porque tú vas a aconsejar a personas que tienen ignorancia y personas que tienen mucho conocimiento. Gracias por el entusiasmo. Tú vas a aconsejar personas pobres y vas a aconsejar personas ricas. Yo no estoy separando gente, yo estoy diciendo que a los dos los tienes que atender. Amén. Tú vas a aconsejar a una persona sin trabajo y vas a aconsejar a un empresario. Vas a aconsejar a una persona demandante y vas a aconsejar a un ofertante. El mismo milagro lo hará Dios. Tal vez el consejo debe de cambiar. Porque a la mujer cuando le dijo, ve y que las vasijas no sean pocas, le estaba hablando una persona que pensaba en poco. Pero cuando le habló al ejército, le dice, miren lo que van a hacer. Les quiero explicar, porque si no tendríamos que leer mucho. Hay una guerra, Israel como siempre en guerra, ¿verdad? Hay muchos que están, sobre todo los moabitas, en contra de ellos. Entonces están también en una crisis porque están en guerra, y el profeta dio esta instrucción, ¿verdad? En vez de decirle, hagan un plan de guerra, pónganse a hacer, ¿verdad?, más armas, hagan pelotones en ciertos puntos estratégicos, les dice, ¿saben qué hagan? Estanques. Porque Dios va a cambiar el clima y entonces en esos estanques Dios se va a encargar de llenarlos de agua. Entonces siempre su ejército estará hidratado, sus bestias estarán hidratadas, su ganado estará hidratado, no van a morir, no van a perecer. Y el Señor dice, como cosa ligera va a vencer a los moabitas. Imagínense en un momento de guerra donde puedes ser atacado en cualquier momento, en vez de ponerte a hacer una defensa, un muro, ponerte a hacer estanques. Otra vez, lógica no tiene. Pero un profeta, un hombre de Dios o un líder está conectado con lo que Dios va a hacer. Ah, bueno, pastor, ¿y cómo hago para conectarme? ¿Y para qué se metió de líder? Pues en eso estamos, ¿verdad? Entonces dice, en estanques. Y lo que pasa más adelante es que no solamente sí se hidrataron, sí tomaron, sí Dios llenó de agua los estanques, sino que también cuando iban subiendo los moabitas, más adelante lo puede leer después en su casa, dice que cuando el sol, el reflejo del sol llegó a las aguas de los estanques, se miraba como que era sangre. Y los moabitas dijeron, esta gente ya se mataron entre ellos, dijeron ellos, ¿verdad? Eso fue el pensamiento que tuvieron ellos. Vamos por el botín, dicen, porque ya prácticamente ganamos. Entonces ellos fueron con la guardia baja y ahí los agarraron los israelitas, que hasta los siguieron persiguiendo y los alcanzaron y los eliminaron. Esa no se la sabía el pueblo de Israel, pero Dios sí sabía lo que iba a hacer con los estanques, porque la solución está con lo que tienes, no con lo que no tienes. No fue una granada que no tenían, no fue una bazuca que no tenían, no era una nueva arma que no tenían.
con estanques. Tenían guerreros que podían hacer de obreros, tenían herramientas donde podían hacer los estanques, y con esa instrucción vencieron a los moabitas. Pero el siervo de Dios aconsejó a un ejército. Mire, ahora cuando dijo hagan estanques, dijo hagan muchos estanques, porque un ejército es ofertante. ¿Se está de acuerdo conmigo? Un ejército es alguien, son gente que quiere dar la vida por su nación. ¿Está conmigo? Uno le habla diferente a alguien ofertante y le habla diferente a alguien demandante. Al demandante le dice que no sea poco, al ejército le dice que sean muchos. ¿Cómo tengo que hablar? Es el discernimiento. Pero lo hermoso de esto, no sé si usted me está entendiendo, si usted es una persona que se sienta con discípulos, el criterio que usted está recibiendo es buenísimo. Porque es como que usted ya sabe, ¿verdad?, parte de lo que tiene que hacer en el momento cuando usted recibe a una persona o aconseja a una persona. ¿Sí está conmigo? Entonces, ahora te quiero hablar como líder. ¿Cuántos líderes hay acá? Y a los que están en proyectos de célula, escuchen esto. ¿Cuántos quieren que sus proyectos de grupo de alcance mejoren? ¿Me deja hacer de profeta? ¿Sí? ¿Me deja? ¿Sí? ¿Cuántos quieren llevar su proyecto de grupo de alcance a otro nivel? ¿Me deja? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es que si yo tuviera los discípulos de fulano, no, esos no los tienes, tú tienes los tuyos. Es que si mi líder fuera mengano, no, ese no es tu líder, tú tienes el tuyo. Es que si yo estuviera en otra iglesia, no es la tuya, esta es la tuya. ¿Qué tienes? Es que si mis compañeros de célula fueran mejores, es que no tienes otro, esos son los que tienes. Ay, pero así no se puede. Resulta ser que estás menospreciando tu vasija de aceite. Ese es tu problema. No tiene que ver con los discípulos, no tiene que ver con el pastor, no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con la visión. Tiene que ver con que estás menospreciando tu vasija de aceite. ¿Qué tienes? No, yo quisiera, si yo tuviera fulano, si yo tuviera mengano, si yo tuviera el otro. No, esos no los tienes, tú tienes a tus discípulos. No, pero yo solo tengo 2. Con esos 2 vas a llevar tu proyecto de grupo de alcance a otro nivel. No, es que si yo tuviera, si estuviera en esta red, ahí sí. Pero me da pena moverme de red. No, es que en tu red es que tú vas a dar fruto. La pregunta es, ¿estás menospreciando? Hermanos, la solución está en nosotros. Y hay algo que quiero destacar sobre el que falleció, como un extra del mensaje. Esta persona que falleció era un hijo de profeta, era profeta, era un siervo de Dios, temeroso de Dios, pero con deudas. Por eso la reacción de Eliseo es, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Acaso mandé yo a ese muchacho a que se endeudara? Si era un siervo de Dios, sabía que las deudas no son de Dios. Porque en el libro de la ley, deber es casi como un pecado. Y entiéndase que deber no es sacar un préstamo y pagarlo al día y terminar de pagarlo. Eso no es deber. Si tú lo tienes al día, no debes. Deber es que llevas 3 cuotas y no las has pagado. No sé si me entiende. Deuda no es que la casa la estás pagando, no, porque si estás al día no tienes deudas. Tú estás al día, eso no cuenta como una deuda. Deuda es aquello que debería de estar pagado y no está pagado. Eso es deuda. O sea, la deuda de este hombre era algo que debería de estar pagado y no estaba pagado y se murió y dejó la deuda.
pero era un profeta. ¿Acaso esta misma palabra no la pudo dar él a su esposa o hacerla a él? O sea que uno puede ser un profeta, siervo de Dios, que agrada a Dios, pero mal enseñado o mal aprendido. Y por eso es la importancia, mis hermanos, de sentarnos con nuestros discípulos. Eso es algo que yo me estoy tomando muy, muy en serio. Yo miro a los míos, a los que me tocan a mí. O sea, yo soy el pastor, pero yo tengo gente cercana a mí que yo me he dado la tarea de mentorearlos yo. A todos no puedo llegar. Y cuando y gente que está cerca a mí sabe, ¿qué le pasa? ¿Por qué, pastor? ¿Hay algo, ah? Bueno, sí, mire, pastor. Y a veces me dicen, no, nada, me dice, o sea que yo ando mal, entonces yo le digo, yo así. O sea, yo ando mal entonces, o sea, yo ando pensando mal. No, sí, me dice, sí, hay algo. Y nos sentamos. He visitado a otros y puntualmente digo, miren, esto está mal, esto está, con amor siempre, ¿verdad? Esto está mal, hay que cambiar esto, tenga cuidado aquí. Y me reúno con otros, me tomo un cafecito, mira, quería decirte esto. ¿Sabe por qué? Porque nuestro deber es enseñar bien. Hubo alguien que no le enseñó bien a ese profeta y dejó una familia con deuda. Por eso es importante y muchos no entienden por qué nosotros grabamos estos videos. ¿Por qué la academia hasta el día de hoy, teniendo tanto predicador bueno, por qué se da por un video? Pues ¿sabe por qué? Porque yo quiero enseñar bien. Que todos reciban la misma enseñanza. Y no se trata que nos apoderamos del micrófono porque nosotros le damos la oportunidad a otra gente que predique. No a cualquiera, pero a otra gente que predique. Pero en la Academia de Líderes, como estamos en formación, queremos que el mensaje que recibió usted lo reciban todos los que vienen atrás de usted. Este mensaje lo van a recibir muchos atrás de usted, el mismo mensaje. Y esa persona va a aprender sin duda alguna que a un discípulo no se le ignora, se le atiende. Y no tiene uno que sentir la presión de que le tiene que resolver el problema, pero sí la presión de tener una palabra de sabiduría y una palabra de fe para dársela. Amén. Te voy a invitar a que te pongas en pie. Lo que a ti te toca, segunda parte. Y para poder comenzar, si es tan amable, vamos a ir al libro de Lucas. Al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Y vamos a aprender 3 puntos ahí en Lucas 9, del 10 al 14. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad. ¿Cómo era el lugar? Llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente. ¿Cuántos se acercaron? Para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadle de comer vosotros. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Un poco sarcástico eso, ¿verdad? Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los repartió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos.
Muy bien. Si son ustedes, ¿verdad?, observadores, la palabra que hemos estado compartiendo en el taller de liderazgo es una palabra muy, muy puntual, escarbando mucho de la practicidad del ministerio, porque de eso se trata el liderazgo, de operar un ministerio, de gestionar, de cómo usar la palabra de Dios, que es hermosa, a veces muy poética, y no dejarla en la parte poética, y no dejarla en la parte de la historia, y no dejarla en la parte, ¿verdad?, romántica, sino que ver de alguna manera cómo eso se puede aplicar a nuestro ministerio. Que esa es la mejor manera de poder leer las escrituras, que sea funcional, ¿sí? Entonces vemos en esta parte de la palabra eh, tres puntos muy importantes del ministerio. El primero es que los discípulos son observadores. Ellos ven que la gente está, ¿verdad?, ya mucho tiempo escuchando al Señor, y también ellos ya sienten un poco pesado. Ya vamos a entender el contexto de por qué ellos están también un poco cansados. Saben que están en un lugar desierto, en un lugar muy apartado, y miran una necesidad, ¿verdad? O sea, el primer punto es que en el ministerio tenemos que aprender a encontrar necesidades. Tenemos que aprender a reconocer necesidades. Y ese punto lo traemos casi todos. Entendamos de que somos aquí la iglesia, pero todos venimos de una realidad. Todos venimos de trabajar en un lugar, de tener una expertise, de usar nuestro sentido común, ¿verdad? De solucionar problemas, de encontrar situaciones, de dar reportes a alguien, de dar cuentas a alguien, en diferentes áreas seguramente, tal vez algunos en una oficina, tal vez unos en un taller, otros están atendiendo en ventas, otros están en la parte educativa, otros están en la medicina, en diferentes, pero siempre, ¿verdad?, viendo oportunidades. Entonces, los discípulos acá nos enseñan a ver oportunidades, a encontrar necesidades. Pero eso lo traemos casi todos. Donde empieza a haber una situación aquí donde Jesús quiere comenzar la lección es en el segundo punto. Si encontramos necesidades, también busquemos soluciones. El segundo punto es buscar soluciones. Y viene Jesús y les dice, cuando ya ellos escuchan, ¿verdad?, la oportunidad que ellos habían encontrado: Señor, la gente está cansada, la gente necesita comer, va a llegar un momento donde nos van a cerrar por el toque de queda, ¿verdad? Y necesitamos, ¿verdad?, hacer algo. Y Jesús les dice: ¿y qué quieren? Denles de comer ustedes. Resuélvanme el problema. Excelente. Vieron un problema, ahora solucionenlo. Yo necesito seguir predicando. Yo estoy haciendo algo, yo estoy en algo. Yo estoy sanando, yo estoy ministrando, yo estoy impartiendo la palabra. A eso venimos. Estamos compartiendo la palabra. No lo voy a dejar de hacer hasta que sea necesario. Y ustedes son mi equipo. Entonces, ustedes están aquí acompañándome no porque necesito adornos. Yo necesito a alguien que me ayude a solucionar el problema. Denle de comer ustedes. ¿Por qué? Porque si nosotros solo tenemos personas que logran ver oportunidades o logran encontrar necesidades y no buscan soluciones, se nos va a llenar la iglesia de críticos. Yo opino, yo creo, yo pienso que el pastor debería hacer tal cosa. Yo creo que mi colíder debería de servir ¿cómo se llama?, el refrigerio más temprano. Yo creo que mi colíder debería tener más saciado cuando vienen los invitados. Yo creo que no vino mucha gente, deberíamos de invitar más personas, ¿verdad? Y se nos llena. Yo creo que la iglesia de niños debería ser de tal manera. Yo creo que los videos de academia deberían ser de otra manera. Y empiezan a llenársenos de críticos la iglesia. Cuando está bien que todos veamos oportunidades, encontremos necesidades, pero que también busquemos soluciones. Y Jesús los confronta y los pone en un problema y les dice: denle de comer, solucionenlo ustedes, denle de comer ustedes. Y entonces ahí comienza el conflicto. Y ellos empiezan a decir: Señor, pero ¿y cómo hacemos?
Si estamos en un lugar apartado, estamos en un lugar desierto. ¿Acaso vamos a ir a comprar nosotros pan para toda esta multitud? Si solo tenemos 200 denarios. Y empiezan a hablar de lo que no tienen, de lo que no pueden, ¿verdad? Como lo aprendimos en el primer tema, de la viuda, ¿verdad? Que ella buscaba una solución con el profeta, ¿verdad? ¿Se acuerdan del primer tema de Dios no hará lo que a ti te toca? Y entendió de que no tenía que ir a buscar al profeta para que le solucionara el problema, sino que tenía que buscar al profeta para un consejo. Pues aquí a los discípulos Jesús les está enseñando lo mismo. Solucionen ustedes, porque en ustedes está la solución. Entonces, vemos, ¿verdad? Más adelante que obviamente ellos ponen todos los peros por los que no podían solucionar el problema. Y Jesús les dice, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué tienen? No que no tienen, ya sé lo que no tienen, pero ¿qué sí tienen? Y usted sabe, ¿verdad? Que ahí aparece el niño con los 5 panes en este evangelio, ¿verdad? Pues ya prácticamente tenían los panes, no se habla del niño, pero en otro evangelio vamos a ver que sí. Y entonces, ¿verdad? Jesús ora por los alimentos, como lo leímos, y los alimentos se comienzan a multiplicar de tal manera que no solamente ajustó, sino que sobreabundó. Entonces el tercer punto es, una vez que yo ya haya encontrado necesidades, haya sugerido soluciones o haya buscado soluciones, ya ahí con la solución yo puedo pedir que el Señor intervenga. Siempre en toda solución que nosotros encontremos, vamos a tener siempre la humildad de pedirle al Señor que Él intervenga. Jesús tuvo la humildad de decir, gracias Señor, porque yo sé que tú nunca vas a dejar que falte. O sea, Jesús sabía que Él tenía, ¿verdad?, la gestión para poder pedirle al Padre que interviniera y que Él fuera parte de la solución. Pero Jesús sabía que la solución estaba en lo que tenían. Por eso les dijo, ¿qué más tienen? Es más, vamos a buscar el otro evangelio en Marcos capítulo 6. Marcos 6, versículo 35. Dice el 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despedirlos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Con ironía, ¿verdad? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Dice, id y vedlo. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Con qué si contamos? No lo que no tenemos. Y ustedes saben en la historia, que también hoy lo vamos a compartir más adelante, sale el niño que tenía los 5 panes y los 2 peces. Y ahí en ellos mismos estaba la solución. Así como la mujer tenía una vasija de aceite, en ellos mismos estaba una solución menospreciada, una solución, ¿verdad?, que obviamente no se miraba con oportunidad. Y aquí es donde vamos a aprender algo muy, muy interesante. Jesús sabe discernir qué tiene. Si lo que tiene es una semilla o si lo que tiene es una cosecha. Si tú logras entender esto que te voy a compartir ahorita, si tú logras aprender a discernir qué es lo que tienes en tus manos, si es una semilla, una cosecha, la frustración del llamado se te va hoy. Venga, Kelsey, ¿qué pasaría si yo les digo a ustedes, wow, este es el ministerio de... Aquí, para que te... Este es el ministerio de profetas. Todo el ministerio de profetas es este hombre. Yo me frustraría. No porque él sí, sino porque solo un profeta. Diría yo, bueno, el Espíritu Santo no reparte mucho los dones aquí. Porque si yo lo miro como una cosecha, si yo lo miro como la totalidad del ministerio de profetas en la casa, me frustraría porque, Dios mío, qué poco.
Pero si yo a él mismo lo miro como la semilla del ministerio de profeta, yo digo, wow, qué semilla la que tenemos. Seguramente la cosecha será más grande. Gracias, Kelly. Significa que cuando lo que tienes es demasiado pequeño, no es cosecha, es semilla. Y aunque sea la misma persona a la que estás viendo, solo con la manera correcta de discernirlo, tu situación cambia en tu interior. Es como cuando nosotros, los líderes, hablando de liderazgo, tenemos 3 años de liderar y solo tenemos 3 discípulos. Pero ¿cómo lo miras? ¿Como la cosecha de tus discípulos o como la semilla de tus discípulos? Porque si tú la ves como la semilla de tus discípulos, tú tienes que entender que la semilla tiene una habilidad. Y la habilidad de la semilla es multiplicación. Si la habilidad de la semilla es multiplicación, ¿cuál es la habilidad de la cosecha? Porque también si es muy grande, más grande, no es semilla, es cosecha. Pero si la semilla tiene una habilidad de multiplicación, ¿qué habilidad debe de exigir la cosecha? Te explico. Saber administrar, saber dividir. No estoy hablando de división, de separar visión. Estoy hablando de saber administrar. Me explico. Cuando tú tienes poco dinero y no te ajusta, ¿es cosecha o semilla? ¿Qué es? Semilla, porque tú necesitas que se multiplique. Amén. Pero cuando viene la cosecha y viene una suma más grande de finanzas, entonces, ¿cuál es la habilidad? Saberla administrar. ¿Y qué es administrar? Saber dividir. Esto va para acá. Esto va para acá. Esto va para acá. Amén. Bueno, entonces, si tú tienes, vámonos al liderazgo otra vez. 2 líderes que en tus 2 años de ministerio de líder, solo 2 discípulos tienes. Y tú dices, no, pero yo sé que estos 2 discípulos no son mi cosecha, ellos son mi semilla. Y la semilla se siembra. Y la semilla se le dedica tiempo. Y la semilla hay que tenerle paciencia. Pero yo sé que en ellos hay una habilidad de multiplicación. Y esos 2 discípulos a partir de un tiempo se te vuelven 30 discípulos en la célula. ¿Son semilla? No, son 30 discípulos. Son cosecha. Como es cosecha, ya te comienza a estorbar. Son demasiados, no puedes llegar a todos, no te puedes sentar con todos. Entonces, ¿qué hay que aprender a hacer? A dividir. A estos los voy a mandar a aquella colonia. A estos los voy a mandar aquí cerca del sector. A estos los voy a unir para mandarlos allá. Estás administrando tu cosecha. Pero cuando no sabes que lo que tienes es una semilla, te frustra porque es poco. Y cuando no sabes manejar la cosecha, la pierdes porque no sabes para qué es la cosecha. No es tu público. No son la gente que, no son 30 ayudantes para que te ayuden a hacer lo que tú también tienes que hacer. ¿Sí me sigue? O sea, los primeros 30 te vieron levantar sillas, preparar un refrigerio, te vieron predicar, te vieron dedicarle tiempo a la gente, pero del 31 en adelante no te vieron haciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque te confundiste. Esa no es tu semilla, esa es tu cosecha. Entonces, no hay frustración si tienes mucho, no hay frustración si tienes poco. Es saber discernir qué es. ¿Es semilla? Es cosecha. ¿Por qué Jesús no se frustró cuando preguntó, ¿cuántos panes tienen? 5. Jesús dijo, cabal, semilla. Ahí hay habilidad de multiplicación. Justo lo que necesitamos. Y los demás, ¿cómo vieron los 5 panes? Con ironía. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer yo con este discípulo? Con este que no le entra el barniz. Porque es tu temporada. Mire, en la iglesia hay discípulos, yo entendí esto, hay discípulos de la iglesia, hay gente en mi iglesia que yo sé que son semillas, es decir, gente que me ha demandado la vida. Una y otra vez.
Gastritis me va a dar de tanto café que me tomo con ellos. Y denle que denle, y denle que denle. Pero a veces viene gente que no me ha costado absolutamente nada. Y vienen full. En CDA somos CDA, que viva CDA, vienen a todos los cultos. Yo nunca me he sentado con ellos, porque ellos son cosecha. No es que uno es mejor que otro, es que tengo que saber que uno es semilla y otro es cosecha. No nos debe de frustrar ni lo bueno de unos ni lo malo de otros. Nos debe de ocupar. A la semilla se le dedica tiempo, se le tiene paciencia. Pero yo pregunto, entonces mejor solo quiero discípulos cosecha. No hay cosecha sin semilla. Ya quisiera yo hacerle trampa a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces mire, por favor, si me ayuda ahí en Juan 12:24. Algo le tiene que pasar a la semilla, según Juan 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué le tiene que pasar a la semilla? Debe de morir para poder llevar fruto. Y si no muere, no lleva fruto. ¿Y sabe quién más muere? El que siembra. Porque yo le voy a explicar algo. Imagínese, ¿qué tengo por acá? Esta es mi semilla. Esta es mi semilla. Y eso es lo único que tengo, porque la semilla es poca siempre. ¿Verdad? O sea, en comparación a la cosecha, por lógica la semilla siempre es menor. Pero muchas veces la semilla a veces es lo único que tenemos. Y si esta es mi semilla, estoy haciendo una parábola. Cuando la tengo en la mano, por lo menos tengo una semilla. Pero ¿qué le debe de pasar a la semilla? Debe caer a la tierra y debe de morir. Pregunto, ¿tengo algo en mis manos ahora? Ahora no tengo ni siquiera la semilla, porque debo de morir yo y debe de morir la semilla. Y en este momento de espera yo no tengo nada, solo la fe que de la semilla, deme. Ya se lo voy a revisar. Deme, hermano. Recójame, siervo, recójamelo por favor, que no puedo. Ahora coseché. Pero hubo un tiempo que no tuve nada en mis manos. ¿Y sabe qué? No solamente eso. La semilla no solo demandaba que yo esperara. La semilla también demandaba que le diera mantenimiento, que regara, que le quitara la maleza, que le pusiera abono. Y seguía sin nada en mis manos. Ayúdame a distribuirlo ahí. Hay que echarle. Revísenmela ahí los WhatsApp a todos. ¿Cuántos están conmigo? Mientras, ¿verdad? Entonces, así es el discípulo. Tú le estás dedicando tiempo. Tú le estás, ¿verdad? Y tú no sabes si realmente esa persona, hermano, ¿cuántos han mandado gente a encuentro que no ha seguido? ¿Y cuántos invirtieron en esa persona? Tú sembraste, mandaste 3. Y de los 3, 1 ni siquiera regresó. Y cuando terminó el retiro, el encuentro, lloró en público, casi se corta las venas, le prometió a todo el mundo que en CDA somos CDA. Pero el siguiente domingo no llegó. 2 se matricularon en academia. 1 solo se matriculó. Entendió mal. Y solo 1 siguió. Y ese 1 a veces te resiente. A veces se te desanima. ¿Eh? Y tú dices en tu mente, iré a cosechar yo. Pero si tú dices, pucha, y esta es mi cosecha, no es tu cosecha, es tu semilla. Sigue trabajando porque es tu semilla y requiere paciencia y requiere que lo valores. Si algo tuvo Jesús, es que valoró los 5 panes y los 2 peces.
Si una habilidad tuvo el profeta, es que no menospreció la vasija con aceite. La única vasija de aceite llenó a todas las vasijas vacías que después se llenaron de aceite. Ese discípulo en el único que te inviertes tiempo y lo llenas cada día de aceite, es la vasija que te va a llenar a toda una generación de aceite. Esos panes y esos peces pocos son los que se van a multiplicar para poder alimentar a toda una multitud. Solo tienes que saber discernir, ¿este es discípulo semilla o este es discípulo cosecha? Los dos son necesarios porque no hay cosecha sin semilla. La habilidad de la semilla es multiplicación. La habilidad de la cosecha es saber dividir o administrar. Ahora, dice la palabra que Jesús al final resolvió el problema y le enseñó a sus discípulos cómo se resuelven los problemas. Los problemas siempre se van a resolver con lo que no tenemos o con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Y al final de esto, más que un show, más que un espectáculo de cómo Jesús multiplica panes y peces, fue una solución de reino. Porque Jesús necesitaba seguir en la jornada, pero para seguir en la jornada tenía que alimentarlos y hacerlos descansar. Y no fue fácil la tarea. Eran 5,000 personas, solo hombres. Eran como 20,000 contando mujeres y niños. Y los dividieron en grupos de 50. Eran 400 grupos. Pero toda esa gestión fue una solución a un problema de reino. Porque tu gestión y las soluciones que tú encuentras son soluciones de reino. No es el show, no es el espectáculo, no es que el pastor se vea ungido, no es que el pastor se vea diligente, es que hayan soluciones de reino. Yo no hice el taller de liderazgo para vernos bien con la pastora, lo hicimos porque es solución de reino. Estamos llevando nuestro liderazgo a otro nivel. Estamos solucionando los problemas del reino. A través de nuestra gestión, a través de saber encontrar problemas, buscarle al Señor soluciones y pedirle que Él intervenga. Vimos un problema. La gente andaba silbando por la loma. Todos. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Acercarnos a ellos, ministrarnos, volverlos a apasionar. Taller de liderazgo. Señor, ahora interviene tú. Y ahora todos los sábados, todos los domingos y virtualmente, casi 100 líderes se están nuevamente alimentando para ir a un nuevo nivel. Dios está interviniendo. ¿Ve? No es el show, no es el espectáculo, no es el rigio. Es solucionar los problemas de la iglesia. Mateo 9, 35, 38. No. Esto está bueno. Canta Jesús y Jesús nos va a enseñar a cómo la poesía a veces nos desvía de la funcionalidad de la palabra. 9, 35, 38. Muchos tienen aburrido esto, pero ya va a ver. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ¿a quién les habló? Y les dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús iba predicando, iba en el ministerio, encontró la multitud y dice que vio un problema. Los vio a ellos como ovejas sin pastor. Pero no solo vio el problema, le habló a sus discípulos que venían bien cansados. Ya vamos a leer el contexto de eso. A la verdad,
Yo venía a descansar con ustedes porque venimos de una larga jornada, pero que resulta que nos encontramos que la multitud nos está esperando. Y yo los veo como ovejas que no tienen pastor. A la verdad, hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, roguemos al Dios de la mies, al Señor de la mies, perdón, que envíe obreros a su mies. Encontró un problema, vio la solución y pidió una intervención. Pregunto, ¿quién es el Señor de la mies? Dios es muy general. Por acá dicen el Padre. ¿Quién da más? Por aquí dijeron Jesús. Mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos acá tienen un jefe inmediato? ¿Quién es? El que está más cerca. Al que usted se reporta. Amén. Entonces, el Padre no puede ser. Porque usted no puede llegar al Padre. Él es el gerente general. Usted no se puede saltar la tranca. Para llegar al Padre usted necesita ir por él. Hijo. Si no, no llega al Padre. Él no aplica las puertas abiertas si no llega con el Hijo. ¿Está conmigo? Entonces, en la figura él no podría ser su jefe inmediato. Sí su jefe, pero no inmediato. ¿A quién se reporta usted en la tierra? Al Hijo porque con él llegó al Padre. No, porque el Hijo dijo yo me voy. Y les envío a uno que les va a mostrar todo lo que yo soy. Entonces, ¿cuál es nuestro jefe inmediato? ¿A quién reportamos nosotros? ¿Quién es el Señor de la mies? Ahora, ¿qué hay que pedirle a ese Señor? ¿Que envíe? ¿Quién es el que pone el querer como el hacer? ¿Quién es el que transforma a las personas? ¿Quién es el que hace de alguien demandante a alguien ofertante? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que hace los obreros? Entonces, ¿quién es el que los tiene que mandar? ¿A quién se los tenemos que pedir? El Espíritu Santo. Él es el que hace a los obreros, es el que se los contrata, Él es el que los capacita y Él es el que los manda. ¿A quién se los tenemos que pedir? Al Espíritu Santo. Pero aquí Jesús encontró el problema, buscó la solución y pidió la intervención de quien corresponde, del Espíritu Santo. Pero necesitó la gestión Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, líderes. Nuestra gestión es muy importante. Está bien que encontremos problemas, pero hay que buscar soluciones. Y en cada solución pedirle al Señor que intervenga. Con esto voy a terminar. Marcos 30, 6:30, que es un poco antes de lo que habíamos leído, para poder tener contexto de dónde venían los discípulos antes de la multiplicación de los panes y los peces y por qué los discípulos le dijeron a Jesús, despide la multitud porque tienen hambre y están cansados. Vamos a ver quiénes eran los que estaban cansados. Marcos 6:30. Y con esto que no se me olvide, vamos a aprender que no se me va a olvidar 4 cualidades en un discípulo de Jesús. Marcos 30. Dice así. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte. Ojo aquí, ¿qué le habían enseñado? Todo lo que habían hecho. O sea que venían de hacer y venían alegres, ¿verdad? Ya para terminando la jornada. Él les dijo, venid vosotros y descansad un poco.
porque eran muchos los que iban y los que venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Yo anhelo esa iglesia, una iglesia que no tenga tiempo ni de comer, tal vez así adelgazamos. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, o sea que los llevaba de retiro, a descansar. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y ahí viene, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y ahí es donde se alargó la noche en el lugar desierto, y donde los discípulos se acercan, ya lo leímos, y les dice: Señor, ellos están cansados, ellos. ¿Verdad? Y también tienen hambre, ellos. ¿Qué decía la Biblia atrasito? Que no tenían tiempo de. Y Jesús dijo: no, si están cansados, vamos a descansar. Y resultó que cuando se subieron a la barca, muchos los vieron y dijeron: hey, estos van a aquel lugar del desierto. Y dice que ellos iban en barca. Y la gente dice que se fue desde sus ciudades a pie. Si ellos van en barca a un lugar donde se necesita barca para llegar, y ellos se fueron a pie, pregunto, ¿caminaron o corrieron? Porque dice la palabra que ellos llegaron primero. Cuando ya ellos habían llegado, ya estaba la multitud esperándolos. Yo imagino a Pedro: qué rica estas vacaciones en la barca, ¿va? Qué rico este tiempo de reinicio. Qué rico este tiempo de descanso que el pastor ha parado los grupos de alcance y estamos recibiendo de nuestros líderes. Qué rico, qué rico. ¿Qué cree que le va a pasar? Sus discípulos le van a correr primero, allá lo están esperando. Y cuando se bajan de la barca, los miran, ¿verdad? Y Jesús dice: bueno, miren, la verdad que la mies es mucha y los obreros son pocos y toca horas extras. Yo creí que veníamos a retiro, pero nos toca horas extras. Y empieza la cantaleta, ¿verdad? Y empieza Jesús a predicar, y ellos empiezan a cansar más y llegan donde Jesús: Señor, despídelos porque están cansados y tienen hambre. Y Jesús viene y los mira cansados y los mira con hambre y le dice: hey, solucionen ustedes. Digo por aquellos que dicen: estoy cansado, pastor. Yo te voy a decir: está bien, pero Jesús te diría: hey, soluciona el problema vos, para eso te tengo. Y ustedes quieren ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Y entonces, bueno, Señor, pero, pastor, pero no hay nada, hombre, si lo que hay no es nada, no ajusta para nada. Eso traigan, porque la solución siempre va a estar en ti. Pero como estás cansado y cargado, Marta, no lo ves. Ya le traen la cosa. Miren cómo se hace. Y comienza y le dice: Señor, gracias. Y no es que se multiplicaron todos esos panes ahí. Se los dio a los discípulos. Repártanlo. Usted sabe qué es tener a Pedro con una gran hambre de 3 días, repartiendo pan. Tené. Y Pedro: y me vuelvo porque quién sabe qué ajuste. Te voy a dar el ejemplo, Señor. Y lo increíble es que Pedro decía: cada vez que lo parto, cada vez que lo administro, me rinde. Es que la semilla se hizo cosecha. La semilla se multiplica. La cosecha se divide. Se sabe partir. Se sabe distribuir. Amén. ¿Siguen viendo la figura? Porque yo la sigo viendo. Y yo imagino a Pedro cada vez: este puede ser el último. ¿Y a cuántos les ha tocado ir a una fiesta donde ustedes, gente que invita a invitados, hay poca comida porque llegó más gente, y sale uno de los invitados pidiendo doblete y usted no ha comido? Entonces, después de haber terminado por los 400 grupos de 50, empezaron los primeros grupos a decir: hey, no hay más ahí. Y Pedro: no. Y Jesús: solucionalo tú.
porque dice la palabra que comieron hasta que se hartaron. Así dice una versión. O sea, quedaron satisfechos totalmente. O sea que dobletearon algunos. Pero luego, y aquellos con hambre, aquellos, bueno, toca ayuno, otro día de ayuno. Y Jesús les dice, ahora vayan y traigan lo que quedó. ¿Sí me entienden ustedes? Ustedes lo están viendo grande, ustedes lo están viendo bonito, están viendo la parte romántica. Pero yo quiero que ustedes se pongan la sandalia de uno de esos apóstoles. Aparte quiere traer lo que sobró. Bueno, Iván. Para ellos no había nada romántico en lo que estaban haciendo. Ellos solo estaban siendo obedientes y estaban aprendiendo a solucionar problemas. Entonces yo me imagino a Pedro cuando traen las cestas y Jesús le pone una enfrente así, de las 12. Y los ordena a los otros 11 y les pone una cesta enfrente. No, que no ajustaba. Una para cada uno. Qué casualidad, 12 cestas, 12 apóstoles. Tal vez les ajusta. Yo creo que a Pedro se le fue el hambre. Porque Jesús tenía que quebrantar algo en la mente de ellos. Porque Jesús sabía que ellos estaban tan cansados que posiblemente no les iba a quedar claro. Pero ¿ya usted se imagina ser uno de esos apóstoles que vio con menosprecio lo que el niño tenía? Y ahora Jesús le estaba poniendo una cesta entera para cada uno. Y diciéndoles, no, que no ajustaba. Cualidades que deben de haber en un discípulo de Jesús. 4 cualidades. Iniciativa, compasión, sacrificio, y esta siempre va a ir, recompensa. ¿Usted cree que Jesús iba a olvidar de sus discípulos? ¿Tú crees que mientras tú estás repartiendo el pan que tú deseas, por el que tú creíste, el Señor se va a olvidar de ti? Jamás. Jamás el Señor se va a permitir que tú le ganes. Amén. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos.